Nuclear launch detected. Nuclear launch detected. Rampage. Nuclear launch detected. ¿Qué tal, gente? Muy buenos días, les saluda Live Empire. Estamos aquí nuevamente en un nuevo video para presentarles el parche número 3. El parche número 3 que ya salió en esta mañana, siendo hoy 12 de marzo del 2025. Estamos miércoles. Parche 3 de Rogue Frontier versión 28030 12 de marzo de 2025. Antes de hacer esto de acá, quiero darles un pequeño contexto de lo que hace aquí Albion. Albion Online es un videojuego que lo juegan cierta cantidad de personas. Muchas, yo diría muchas, porque también se juega en celular. Y ustedes ya saben que para mí personalmente los celulares, amigo, no, la verdad, no es para que tú juegues todos los contenidos en celular. Por ejemplo, hay PvP masivo, ya sea en zona negra o zona roja, y tu celular va a reventar en cualquier momento. Podría quemarse, no sé, o sea, no aguantar ya. El término apropiado ya no aguanta una pelea. Y no es lo mismo también, no es lo mismo. Siempre va a ser mejor jugar PvP en PC que celular o tablet, sinceramente. Ya, te lo dice alguien que lleva jugando esta huevada ya casi cuando, me voy para los 5 años. Ya. Si deseas economía, busca, acá hay un montón de videos en este canal para que tú hagas tu economía. Busca, algo te puede servir por ahí. Si no, vuélvete patriarca del canal. Entonces vamos con el parche. Empezamos a leer la parte más importante ahora. ¿Qué dice acá? Parche número 3, Rogue Frontier, ya. Cambios en la tabla del destino. ¿Qué dice acá? Se ha modificado el bono de la línea de saqueador para evitar interacciones no deseadas con hechizos y otros efectos. El bono de defensa daño contra monstruos debería funcionar ahora como está previsto para los enemigos de nivel superior. Los efectos de reducción de armadura y resistencia mágica son ahora más eficaces, ojo, contra los enemigos de nivel superior, ya. Muy bien. Aparte de estas interacciones, no debería haber ninguna diferencia notable al luchar contra monstruos. Entonces, la gente que le gusta el PvE, ya, el PvE, ya, ahí está sus cambios de la tabla del destino. Cambios de mazmorras corruptas y mazmorras solitarias aleatorias. Con la introducción del sistema de estabilización del mercado de oro, los cofres comunes solían soltar una sola bolsa de plata, a veces podían estar vacíos, cierto, es increíble la verdad. Para evitarlo sin alterar el sistema de estabilización, hemos trasladado la plata de los cofres comunes a cofres de mayor valor y la hemos sustituido por tomos de conocimiento para garantizar una recompensa. Mira, ojo acá, esto de acá es muy importante. Dice: los cofres comunes ahora dan tomos de conocimiento del principiante en su lugar de bolsas de plata. Los cofres poco comunes, raros y legendarios contienen ahora más bolsas de plata. Ya. Entonces tu cofre así, el más chiquitito, tu cofre más simple, te va a dar tomos de conocimiento principal. Ya no te va a dar plata, te va a dar así tomos de conocimiento. Y todos los demás contienen ahora más bolsas de plata. Perfecto, bien. Está bien, creo. Está muy bien, está muy bien. Cambios en la interfaz para estandarizar los valores de modificación de tiempo de lanzamiento y ritmo de tiempo de espera. Ahora siempre muestran un valor positivo para indicar duraciones más largas y un valor negativo para indicar reducciones. La estadística de objeto reducción del tiempo de lanzamiento ha cambiado de nombre a tiempo de lanzamiento. Ya no dice reducción de tiempo de lanzamiento, ahora es tiempo de lanzamiento nada más. Reducción de la frecuencia de los mensajes del chat, HCE, Looking for Group, TR, ¿qué es esta vaina? Acá, reclutar al aumentar el tiempo de espera entre mensajes de 30 segundos a 2 minutos, porque cada rato hacían spam ahí. Entonces ahora va a tener que esperar la gente para que pueda reclutar, sobre todo reclutar o buscar grupo. Creo que esta en HCE, la verdad, o Looking for Group, la ha malogrado. ¿Por qué? O sea, Looking for Group debería dejarse que haya el spam. Ya, HC también, dejen que haya spam, huevón, que hagan, porque uno así revisa, ya, este de acá me sirve más rápido. No, la han cagado. Esta guay tienen que modificar. Y después les apuesto que la gente se va a quejar. HC Looking for Group. En cambio, reclutador sí está bien. Reclutar sí está bien.
Un poco porque acá roto ya son tantos gremios y dejan tanto spam ahí. Reclutar está bien, pero HC y Looking for Group, la verdad es una tontería, no sé qué se huevas. Sinceramente, yo lo veo de esa forma. Cambios en el equilibrio de combate. Entonces, mira, yo para eso he agarrado acá mi cofrecito. Ya, vamos a ver lo que es el sonido equilibrado, el bastón de toque de vida. También vamos a ver lo que son los martillos de la forja. Vamos a ver lo que son las hachas, ya, las cuchillas enfurecidas, el gran bastón. También vamos a ver la aguja del anciano, las espadas, todas las espadas, lo que es el golpe heroico. Vamos a ver las manos infernales, bueno, en sí, todos los guantes respecto a pasos veloces. Chaqueta de asesino, vamos a ver chaqueta de asesino que la han nerfeado, ahorita vamos a ver. Bota de guardián, también una bufeada, vamos a ver ahorita. Y zapato de vándalo con caballero, botas de caballero y zapato de asesino. Ya, vamos a ver a continuación eso de allí. Empezamos entonces, señores, empezamos. Bastones arcanos. El sonido equilibrado ofrece una potente utilidad ofensiva, pero casi siempre se utiliza con armadura de placa. Se ha aumentado su daño base para ayudar a los jugadores que quieren inclinarse más a hacer un DPS amenazado. O sea, el sonido equilibrado es arma, lo que importa es simplemente sus debuffos que podrían ocasionar, creo que más que todo debuffos. La esfera oscura ahora pasa a ser un DPS, mira, de 100 a 112, quiere decir que ahora lo puedes utilizar con chaquetas si deseas, o te puedes utilizar con túnicas. Ya, sonido equilibrado, tu criterio. Hachas. Los jugadores con hachas en ZBZ han tenido un rendimiento excesivo, golpeando con frecuencia más de 10 enemigos. Para solucionarlo, se ha reducido el daño y la complejidad de las cuchillas enfurecidas. Nerfeadas, señores, a las cuchillas enfurecidas. Ya. O sea, escuchen, nosotros, por ejemplo, en mi caso, que juego a veces en facciones, ¿no? En zona amarilla, en 984, ¿no? Porque las hachas no las llevo para zona roja, evento vendido. Algunos sí lo podrían llevar normal. Me van a afectar a mí, o sea, gente de la zona amarilla, porque te da puntos, saca muy buenos puntos si es que tú juegas solo. Recuerda, facciones, mientras menos gente haya en zona amarilla jugando a tu lado, sacas más puntos. Si no lo sabías. Entonces, en lugar estos idiotas, por ejemplo, de nerfear las hachas solamente en mapas como así como en otros juegos, también nerfean. En lugar de hacerlo solamente en zona negra, ZBZ así masivo, no lo van a hacer para todo. La misma vaina ocurrió con algunas, la chaqueta de vándalo, lo hicieron en las nieblas también. Lo nerfearon, pero ¿a quién afectó también? A los que hacemos DGs grupales, con esa chaqueta de vándalo que absorbían la vida. En zona segura, por ejemplo, a todos los afectan, ¿no? Deberían ser los cambios deberían ser por mapas. Se va a hacer si está un arma demasiado fuerte en zona, por ejemplo en las nieblas, tiene que ser nerfeada ya y que no afecte a los demás. Esto no lo entienden. Cuchillas enfurecidas, todas las hachas, eliminado. Los objetivos situados a menos de 2 metros no reciben daño. Daño por activación de 26 a 22. Acá te dejo el video y todo, ¿no? Siguiente, martillos, pasos gigantes. Ha quedado muy lejos de su abrumador estado anterior. Se ha restaurado una parte de su aura de ralentización para reforzar a los martillos de forja como disruptores de tanques. Pasos gigantes, martillos de forja, disruptores de tanques. Ojo, ¿qué quiere decir? Lo que lleven los martillos de la forja tiene que estar en la front. Disruptores de tanques, ¿qué quiere decir? Va a estar en la front, lo pone lentito y viene el clap y se muere el tanque enemigo. Pasos gigantes, martillos de forja, ralentización 20%, 35%, bien, una buena bufeada sería esto de acá. Martillos bufeada, que eso que lo habían nerfeado, lo han vuelto ahora a bufear. Bastones sagrados ahora. El gran bastón sagrado no ha estado funcionando bien, por lo que se ha restaurado parte de su aumento de resistencia. Explosión sagrada, gran bastón sagrado. El aumento de resistencia 0,12 a 0,16 es una bufeada. Perfecto, me gusta gran bastón sagrado. Ya, está muy bien, me gusta porque es un arma barata, es un arma que muy buena, la verdad. Yo recuerdo que a mi gente yo le hacía que lleve el gran bastón sagrado para sanar en algunas peleas ZBZ masivo en zona roja contra grandes enemigos, ¿no? Grandes cantidades de enemigos. Bastón de toque de vida. Para dar al bastón de toque de vida una función única, el objetivo de toque sagrado es ahora inmune al control de multitudes durante la canalización, a menos que se señale a sí mismo. Además, se ha aumentado su alcance para mejorar su fiabilidad en el Albion moderno. Albion moderno, nuevamente el Albion. Toque sagrado. Ahí está. Se añadió el objetivo, es inmune a todo el control de multitudes, a menos que se señale a sí mismo. Alcance de 6 metros a 9 metros. Una bufeada. Ya. Una bufeada, bien. Lanzas, ¿qué es acá? Arrojar. Ha tenido dificultades para tener éxito. Para mejorar su eficacia se redujo su tiempo de inacción, stand time, y tiempo de espera, lo que facilita la tarea de dar un golpe empalador. Arrojar aguja, tiempo de inacción, stand time de 0,85 segundos a 0,6 segundos.
bufeada, más rápido va a ser. Tiempo de espera 20 segundos y 18 segundos. El tiempo de espera también ha sido reducido, también es una bufeada, va a ser más rápido. Está bien. Arrojar aguja. Ahora, ¿quiénes llevarán? Pues la ratita, lo que tiene que hacer el trabajo de la ratita para jalar al enemigo. Si es que el enemigo está holdeando mucho, por ejemplo, un río, un puente, cualquier show que es así, es el lugar donde está peleándose toda la gente ahí. Van a utilizar algunos la arrojar de la aguja, pues ya es muy útil. Que desee nada más. Siguiente, espadas. Las espadas ya tienen un gran potencial de persecución debido a sus bonos pasivos de velocidad de movimiento. Para equilibrar esto se redujo el gran alcance de golpe heroico, dice, el gran alcance, mira, el gran alcance, como si fuera la gran cosa, la verdad, increíble, mira acá esta gente estúpida. Golpe heroico, todas las espadas, alcance de 4 metros a 3,5 metros, sinceramente, hola amigo. Yo de hecho me di un duelo ahí con una 5-1, una doble espada 5-1, yo yendo incluso 6-1, ay, me mató el desgraciado, ¿no? Fue bravo esa pelea, yo estaba llevando una tallada. En fin, entonces golpe heroico, señores, acá espadas de 4 metros a 3.5 metros, una nerfeada, lastimosamente lo que fue en esa arma, pues, ¿no? Una nerfeada, ¿no? Increíble, la verdad, increíble, a todos nos afecta al final, pues, a todos, ¿no? Por lo que, estoy seguro que esto de acá, escuchen bien, esto más que todo por las nieblas, ¿eh? En las nieblas las espadas reinan, amigo, montón de espadas. Siguiente, guantes de guerra. Pasos Veloces ha proporcionado a los usuarios de guantes de guerra una sólida opción de movilidad, a la vez que les ha servido como excepcional herramienta de DPS, daño por segundo. Se ha reducido su potencia de daño para equipararla a las alternativas. Guantes de guerra. Pasos Veloces, todos los guantes de guerra, buff de daño de autoataque de 150% a 125%. La verdad, señores, es una estupidez lo que están haciendo con los guantes de guerra acá. Qué ganas de joder, la verdad. Estoy seguro, escuchen bien. Creo que vi un estúpido streamer por ahí utilizando los guantes de guerra y pasos veloces. Entonces, señores, cuando ustedes vean en Twitch a un imbécil explotando ciertas habilidades de cualquier arma, por la culpa de ese huevón, en Twitch sobre todo, Twitch, ya, no YouTube, en Twitch, ya, algún streamer que está que le explota, por la culpa de ese estúpido, es que todos los demás pagamos aquí pagamos pato. ¿Qué quiere decir pato en Perú? O sea, pagamos su estupidez de él. Por la culpa de ese huevón, nosotros todo lo demás pagamos. Los trapitos, platitos rotos, ya, para que no entiendan. Ya, increíble la verdad. Por eso, señores, Twitch para mí es una mierda. Twitch es una mierda, YouTube es mucho mejor, man. A ver, siguiente, armaduras. Emboscada ha seguido siendo un potenciador de daño de primer nivel, tiempo que ofrece una gran capacidad defensiva. Se ha reducido su bono de daño máximo para permitir que otras armaduras de pecho con habilidades agresivas sean más competitivas. Emboscada de la chaqueta asesino, buff de daño por acumulación de 4% a 5%. Ya, por acumulación, bueno, le aumentan el buff, esto de acá. Este es un truco, ¿eh? Dice que, no, mira, acá me lo está... Entonces, al final, el bono de daño máximo, una nerfeada de 40% a 30%, desgraciado, es bastante, bro. Es bastante, la nerfeada a la chaqueta asesino, o sea... Imagínate, ¿cuánto es esto en porcentaje de total de reducción? Habrá sido un 25%, ¿no? Por ahí, ¿no? Es bastante. 40-30% es increíble, la verdad. El ritmo de acumulación nerfeada. Ritmo de acumulación de 0,5 segundos a 1 segundo. O sea, va a demorar incluso un poco más en acumular. De tiempo hasta acumulaciones máximas sin cambio. No, acá, dice acá. Bueno, esto de acá no hay que verlo. Esto tampoco, da igual. Esta es la huevada. ¿Ya? Esta es la huevada. ¿Ya? Entonces lo han nerfeado la chaqueta de asesino emboscada. Así son, señores. Así son. Entonces, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Esta gente estúpida. Bueno. Zapatos. Siguiente, zapatos. Se ha mejorado algunas habilidades de calzado poco utilizadas con condiciones restrictivas y compensaciones de movilidad. Se ajustó el tiempo de espera y el tiempo de funcionamiento de Gigante para que las botas de guardián sean una opción defensiva más accesible. Gigante, botas de guardián, tiempo de espera 60 segundos a 40 segundos. Bien, es una bufeada. Duración de 8 segundos, 6 segundos. Bien, va a durar... No, aguanta, duración va a durar menos. Está bien, ¿saben por qué? Porque la bota de guardián tú necesitas solamente usarla rápida, así que da igual que lo hayan bajado esto, lo hayan nerfeado el tiempo, lo que dura. Lo que más importa, el tiempo de espera de 60 segundos, 40 segundos, ¿por qué? Porque vas a poder usarlo con más frecuencia, sobre todo en combates masivos, ¿ya? Entonces es muy útil en combates de ZVZ masivo en zona negra, sobre todo la bota de guardián, aquellos que utilizan, por ejemplo, la armadura de demonio, que hace refleja el daño enemigo. Ya para que tengas un poco más bien, hace 40 segundos. Se utiliza con la capucha de asesino
Y también, bueno, los juradores es una excelente arma para utilizar también lo que es esto de aquí, la bota de guardián. Ya, muy bien. Marca sacrificio, carga de escudo y corte veloz se han estandarizado a un alcance de 15 metros con tiempo de espera por debajo de la media, ya que sus requisitos de objetivo han sido demasiado limitantes. Marca de sacrificio, zapatos de vándalo, alcance 12 metros, 15 metros, bien, bufeada, excelente, excelente, muy bien, sirve. Carga de escudo, botas de caballero, tiempo de espera de 20 segundos, 18 segundos. Muy bien, poca gente lo está utilizando, creo. Oh, ahí está, una nueva bufeada. Corte veloz, zapato de asesino, alcance 11 metros, 15 metros. Ojo, ojo acá, corte veloz ahora va a tener mayor alcance. Para gankear podrían utilizarlo un zapato de asesino, quién sabe. A ver si lo usas tú, pues si deseas nada más. Ahí está, gente. Entonces ahí está bien, bufeada, ¿no? Y bueno, pues un poquito más. ¿Qué más? Ya para terminar dice correcciones de hechizos. Rayo sagrado, bastones sagrados, ya no añade un icono de efecto de hechizo a la barra de buffs del objetivo. Paralización de espada, se ha solucionado un problema que hacía que la descripción emergente mostrase un tiempo de espera incorrecto. Emboscada, chaqueta de asesino, el buff de daño ahora puede purgarse, ya no persiste si el lanzador no inflige daño en los primeros 7 segundos. Correcciones de interfaz. Se ha solucionado un problema que hacía que los iconos del mapa de la región pudiesen duplicarse con el tiempo. Se ha solucionado un problema que hacía que algunas descripciones, esto de acá me estaba molestando a mí, descripciones emergentes a cada rato, increíble, ¿verdad?, permanecieran visibles y siguieran el cursor. ¿Cómo se les puede pasar esa vaina? Y recién lo han solucionado, increíble, ¿verdad? Se ha solucionado un problema que hacía que los cofres del tesoro medianos no fueran visibles en el mapa para los jugadores de una región vecina. Otras correcciones. Ha solucionado un problema que impedía que el cosechador maldito de élite contara para la misión del diario de Albion. Derrota a cualquier segador o cosechador. Varias correcciones adicionales de gráficos, animación, terreno, audio, interfaz y localización. Listo, señores. Entonces, señores, eso sería todo. Muchísimas gracias. Que les vaya bien. No te olvides, si te ha gustado el video, deja tu like. Suscríbete al canal si eres nuevo. Yo aquí hago videos de economía, a veces también transmisiones en vivo de Albion. Aunque ahora estoy con StarCraft 2, termino las campañas StarCraft 2, nuevamente regreso al Albion, un poquito más de lleno. Sigo maceando en el Discord, evento de bandido, ya lo que deseen, se unen. Ya solamente facción de Limhurst, y Limhurst actualmente está siendo purgada, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que hay menos gente, bueno, se han ido algunos y se están yendo otras facciones porque estaba esto al 100%. Cuando tú ves a una facción, ya para terminar, para un dato de economía, que dice acá, bono 100%, vas a ganar poco. En cambio acá, mira, Martlo hasta hace unas semanas estaba 150, ahora está 117. Briscoe estaba 150, ahora está 130. Tedford 150, 134. ¿Por qué? Porque lo que estaba sobrepoblado Limhurst se han ido a Martlock, a Briscoe y a Tedford, ¿ya? Para que haya un equilibrio en esta estupidez, porque todos querían ser Limhurst. Dios mío, lárguense, huevón. No quiero gente inútil acá, por favor. Pero en fin, eso sería todo. Muchísimas gracias, que les vaya bien, recuerden, pórtense bien. El que se porta mal, obviamente le va mal en la vida. Pórtate bien, amiguito, no seas estúpido, no seas como los estúpidos haters, ¿no?, que hay por acá, ¿no? Y recuerda, si a mí tú me tiras una piedra, yo te regreso un meteorito, seas quien seas, ya, seas quien sea. Otra cosa más, nada, que te vaya bien. Te lo dijo Live Empire.